Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Colonial. Estábamos antes transmitiendo con nuestro compañero Adolfo Varela, lamentablemente tiene problemas con la conexión, él iba a hacer el live de hoy y bueno, me tocará a mí otra vez pues hacer el live de nuevo con ustedes. Ya se conectó nuestro invitado. Estamos esperando que se conecte. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Se trata de los aspectos jurídicos de la independencia de Venezuela. Pérez Guevara, César Pérez Guevara es un abogado constitucionalista, es profesor de historia iberoamericana y también tiene varios espacios. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola Emilio, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí, bueno, no preparé nada porque la entrevista le iba a hacer a Adolfo. Así que bueno, espero estar a la altura de tuya, que eres un gran invitado como siempre. Y de nuevo un placer tenerte aquí en Venezuela Colonial. Así que bueno, un saludo para nuestra audiencia. Sí, saludos a todos. Siempre es un placer estar con ustedes aquí en Venezuela Colonial y por supuesto me encanta ver cómo se conectan para hablar de estos temas. Si quieres esperamos que se conecten un poco más, precisamente por esto de estar entrando y saliendo. Veo varias personas que estaban para el live aún no se han conectado de nuevo y seguramente querrán escucharlo desde el principio. De todos modos, bueno, mira, viendo la barbaridad, ¿no? O sea, qué difícil es la conexión, fue imposible. Él no pudo lograrlo, fue imposible. Sí, lo que pasa es que la conexión en Venezuela, como ya sabemos, terrible, lamentablemente, y más donde está Adolfo, que es en la isla de Margarita. Te podrás imaginar en Margarita, por lo menos en Caracas un poco mejor la cosa, los servicios, y bueno, están entrando mucha gente conocida. Maracaibo Voz, un saludo a Luis Eduardo Armas, te manda un abrazo para ti, César. Otro abrazo para ti, Luis Eduardo. Un saludo para los amigos de Venezuela Inmortal. Y ya van 9 conectados. Bueno, vamos a recordar que hoy vamos a estar tocando un tema interesantísimo que es los aspectos jurídicos de la independencia. Mi compañero Adolfo es abogado y hubiera quedado excelente hacer el live entre dos abogados como César, que es abogado constitucionalista, y mi compañero también. Pero bueno, yo algo más o menos sé de historia y podré defenderme un poquito con el tema. Y bueno, esperemos que se vaya conectando la gente. Nos están saludando desde Long Island, New York. Saludos. Saludos a Fran Esteban, que se acaba de conectar, Andrés Figueras. Y bueno, por cierto, César, ¿qué tal vez lo que pasó con la estatua de Bolívar en Madrid hoy? Sí. Yo creo que lleva tiempo así, creo que lleva tiempo de esta manera, pero es que yo prefiero, antes de hacer un señalamiento no sé, cualitativo, prefiero escuchar los comentarios de las personas para ver, porque es que, claro, como un montón de gente le parece que está muy bien que vandalicen la estatua de Cristóbal Colón. Entiendo que los demócratas quitaron del Capitolio hace creo que un par de días a Colón y a Doña Isabel la Católica. Algo así me han comentado, no he podido verificar. Y les parece que esto está bien, pero de pronto vandalizan a Bolívar y lloran, pero yo no logro entender esta clase de cosas. A ver, en principio, a mí me parece que vandalizar una estatua de personas que han muerto hace tantos años me parece una tontería. Es poco más que una paparruchada, es una cuestión de niños realmente. Hay que pensar en la hora, claro, entendiendo lo que pasó, pero para que puedas cambiarlo, pues tienes que trabajar en el ahora. Tampoco puedes hacerle tú a una persona que murió hace 200 años. No tiene ningún sentido, ¿no? Pero siempre considero mucho más grave, evidentemente, que quiten estatuas de hombres que han cambiado el mundo, como Colón, que lo han cambiado para bien, como Isabel la Católica, por lo menos, a que lo hagan de parte de hombres bélicos, porque siempre están sujetos, evidentemente, a la crítica. Esto es algo perfectamente normal.
pensándolo un poco, es muy interesante observar que hay una estatua de Simón Bolívar en Madrid. O sea, es que es hasta hilarante la cuestión. O sea, vamos, si vas con un poquito de pensamiento histórico, da hasta risa. O sea, yo no la he visto, pero seguramente yo caminaré por Madrid la veo y me muero de la risa. Porque es que el principal enemigo de la corona de Madrid, de que le picó el imperio, ¿sabes? El principal responsable de que cayera el gran imperio, y tiene una estatua ahí. No sé, es al menos divertido. De verdad sí me causa un poco de gracia. Ojo, de una vez, porque vamos a hablar de los fundamentos jurídicos de la independencia. Pero de una vez abierto a la gente, yo suelo decir cosas que no son tan simpáticas, y no me importa. O sea, de verdad que, así como decía Ricky Gervais en la entrega de los Globos de Oro, que no le importaba y que él lo decía porque lo decía, bueno, quiero que sepan que yo soy más o menos igual, de verdad no me importa que no les guste. Yo doy mi opinión sobre esa clase de cosas y listo, creo que hay que darla sin estarlo acomodando mucho, ¿no? Entonces, los adviertos una vez por si acaso escuchan alguna cosa y se ponen bravos, lo que pueden estar seguros es que no voy a decir nada que sea una locura. Todo lo que les voy a decir tiene su sustento documental, tiene sustento desde la doctrina. Pero no esperen que les diga cosas para hacerlos felices. Creo que esa no es la labor de la labor de la historia es otra. De por si acaso, no de los adviertos. Bueno, yo opino que sí, la estatua de Bolívar a lo mejor es un poco contradictoria en España, pero esas estatuas están no solo en Madrid, hay en Sevilla, hay en Canarias, o sea, hay estatuas de Bolívar en muchas partes de España. Y bueno, se nos fue la conexión con César, ya regresó. Y bueno, yo creo que eso más que todo lo hacen es como para hermanamiento entre Venezuela y España, porque Simón Bolívar, como sabemos, pues, para muchos es el padre de la patria en Venezuela, y lo hacen más como que por un motivo de hermanamiento entre los dos países. Yo no estoy de acuerdo con vandalizar estatuas, sea quien sea el personaje histórico. Creo que la medida más justa sería acudir a las leyes, ir con una razón de peso para que a lo mejor quiten una estatua que no tiene sentido para muchas personas. Creo que es la manera más correcta de implicar y de hacer y cometer estos casos con las estatuas. La manera porque el vandalismo no se resuelve ningún problema social. Y bueno, César, ya hay 23 conectados, yo creo que podemos iniciar la charla perfectamente, ¿no crees? Claro, vamos a eso. Perfecto, bueno, adelante, César, todas las cámaras de Venezuela Colonial son tuyas. Bueno, primero siempre saludarlos a todos, veo que ya hay bastante gente conectada. Decir lo que señalo al inicio de esta clase de conversaciones, es una maravilla, porque más allá que hay gente de varias latitudes, es lo que me gusta, no solamente son venezolanos, pero se cayó un poco. Bueno, ya regresó. También hay una buena parte de venezolanos aquí conectados, evidentemente, entonces eso me alegra muchísimo. Los venezolanos estamos en la época nuevamente de Felipe II. El sol no se pone en donde estamos, ¿no? Hay venezolanos en cada uso horario en la actualidad. Pero bueno, vamos a partir un poco de lo que va a ser la independencia de Venezuela. Primero, ¿por qué se me ocurrió este tema? Porque creo que es un tema importante de conversar. Es un tema importante de conversar porque en la actualidad veo que existe en Venezuela mucho conflicto sobre qué es derecho, sobre qué no es derecho, sobre qué es legal y sobre qué no es legal. Veo que existe muchísimo problema al respecto. La gente considera que ciertas cosas son jurídicas porque lo dijo un juez o porque lo dice tal ley, así la haya dictado quien sea, y eso no es necesariamente jurídico. Los más grandes actos terribles de la humanidad han sido producto de sanciones por organismos que se suponía que tenían la competencia para dictar, y ellos no los hacen más legítimos. Sin embargo, el caso de la conquista y la independencia de Venezuela
curiosamente están llenos más bien de escrúpulos jurídicos. Y de eso quiero hablar con ustedes, ¿no? Poca gente sabe, por lo menos, que para poder entrar a estas tierras, los monarcas españoles tuvieron que pedir un permiso. O sea, son cosas que la gente poco sabe, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué se les puede otorgar a ellos este permiso y por qué se les da el dominio sobre estas tierras? Esto es muy importante y lo vamos a comenzar a ver. Hay que recordar que este hombre, cuya estatua vandalizaron, Cristóbal Colón, en un primer momento, él cruza el océano, no se sabe a dónde va. Él piensa que va a ir a las Indias. Eso es lo que él piensa, que va a llegar a las Indias. Algo muy sencillo. Pues mira, si la Tierra es redonda, una vez que le dé la vuelta va a caer en las Indias. Era algo hasta sencillo, ¿no? Bueno, realmente no pasó así. Realmente se tropezó con un continente. Claro, él cae en una isla. Aún hay mucha controversia sobre cuál es la famosa Española, pero él cae en una isla. Él cae realmente en una isla. Con el tiempo, evidentemente, se comienza a dar cuenta que estos territorios son bastante interesantes. Y ya en el año 1493, evidentemente mandando en Castilla, doña Isabel la Católica y don Fernando II de Aragón, Isabel la reina de Castilla, que hay que entender lo mucho que mandaba Isabel en Castilla, que Isabel es la que anexa la provincia ultramarina, como Fernando. Tanto monta Isabel como Fernando. Pero como no tienen una idea, ¿no? Entonces, doña Isabel, siempre interesante al respecto. Pero bueno, una vez que llegan para acá y se dan cuenta que hay gente que parece tener algo parecido a una civilización, Colón comete la felonía de pretender en un primer momento esclavizar a los indígenas cuando llevan los guayqueríes a Isabel la Católica a la corte y pretenden llevarlos como esclavos. Isabel le dice, mira, no, eso parece persona, habla. Parece que están pensando, eso no puede ser un animal, yo no puedo esclavizar eso. Y evidentemente, una vez que pide consejo a la iglesia le dice que no lo puede esclavizar porque son gente. Se llegan a los tratos con el papa de la época, que era Alejandro VI. Este Alejandro VI era un español, de hecho, se llamaba Rodrigo Borja, pero de Valencia. Sí, en Italia se le conoce a su familia como los Borgia, ¿no? De la famosa familia terrible, nefasta esta. Bueno, el Papa dicta una bula a favor de Isabel y Fernando, que es una cuestión que poco se conoce. Es la famosa breve intercartera. La conocemos vulgarmente como la bula intercuetera, 1493. En esta bula, ojo que con esto nos tenemos que quedar para poder entender el resto de cosas que voy a explicar, mucho con esto. En esta bula se establece que siempre y cuando los reyes católicos cumplan con la obligación de evangelizar a las personas que se encuentran en estas tierras, ellos van a tener el dominio sobre estos territorios. Y lo van a tener porque así lo quiere Dios Padre Todopoderoso y todos los santos y todos los espíritus católicos, ¿no? Esto es importante de conocer, porque se establece textualmente que no se iba a poder romper por vía de fuerza esta bula. Luego era el soberano legítimo el que podía tener el dominio sobre estas tierras, en nombre de la corona de Castilla. Bueno, y aquí sabemos entonces que esto pasa, ¿no? Entonces, evidentemente, Isabel la Católica y don Fernando II de Aragón, los reyes católicos, comienzan con el proceso de evangelización, que realmente es una obra bastante interesante. Acaban con el desastre, con las guerras intestinas entre indígenas, acaban con el canibalismo, acaban con una gran cantidad de fragmentos culturales claramente atávicos de estas sociedades llamadas sociedades precolombinas. Y a pesar de lo que diga la leyenda negra, la gran mayoría de las sociedades se hispanizaron de muy buen gusto, de muy buen grado, porque hay que recordar que doña Isabel, y así mismo también lo va a hacer el mismo Felipe el Hermoso, el esposo de doña Juana de la Agua que estaba loca, lo va a hacer también don Carlos I de España, lo va a hacer Felipe II, y en general los monarcas, tanto de las casas Trastámara como de la casa de los Austria, van a dictar una serie de normas que van a ser conocidas como las leyes de Indias, y son fundamentalmente para proteger a los indígenas.
Entonces, todo lo que va a ser el proceso de las misiones y los corregimientos va a ser muy, muy, muy interesante, ¿no? Luego, los monarcas cumplieron con su parte del trato. Al cumplir con su parte del trato, salvo casos muy, muy puntuales, como el caso de los motilones bravos, o unos indígenas que nunca llegaron realmente a evangelizarse porque no les dio la gana, y seguían siendo muy salvajes, y era complicado acceder a ellos. De hecho, hay quien dice que los motilones bravos terminaron de pacificarse en el siglo XX, hay quien lo dice. Sí, que te quería comentar que muchos misioneros, en lo que es la parte, porque los motilones son del Zulia, parte del lago, trataron de evangelizarlos y muchos fueron muertos en martirio, y se los comían, y etcétera. Por eso es que ellos se mantuvieron en estado salvaje. Y sí, he leído que con la exploración petrolera a principios del siglo XX es que pudieron como que adaptarse al modo de vida moderno occidental, por decirlo de alguna manera. O sea, imagínate lo que costó a esa tribu pues integrarse a la sociedad moderna. Sí, una cosa complicadísima realmente. No fue nada fácil de evangelizar a los indígenas, pero los reyes católicos cumplieron con su parte. Ojo, hay que recordar que pero la gente preguntará, bueno, pero ¿de quién le dio a ellos permiso? Bueno, recuerden ustedes, señores, que en ese momento, estamos hablando del siglo XV, la soberanía venía de Dios. Y el único que podía leer la voluntad de Dios era el Papa, en principio. Eso va a ser que claramente antes del rompimiento que van a realizar Enrique VIII, que va a realizar el mismo Martín Lutero. O sea, mucho antes de la iglesia anglicana y de los protestantes allá en los electores de Baviera, ¿no? Entonces, esto va a ser mucho antes de eso. En principio, el Papa era el que entendía, era el Papa el que sabía. Entonces, la soberanía que viene de Dios, pues el Papa escuchaba que Dios quería darse a los reyes católicos. Aquí está la legitimidad. Entonces, esta es la legitimidad del trono de los reyes españoles, porque hay que recordar que una vez que Isabel la Católica derrota a los vascones, a los de Navarra, los hace parte de Castilla, y así también baja y hace que Boabdil se rinda y entregue Granada. Ya está la península ibérica unida, claro, porque se había casado también con el rey de Aragón. Entonces aquí podemos empezar a hablar de España propiamente dicha, gracias a este gran matrimonio entre ellos dos. Entonces, por lo tanto, los reyes que estuvieran en la península podían mandar también sobre estos nuevos reinos que van a ser las provincias ultramarinas de España, y se le van a dar diferentes nombres de entidades político-territoriales, ¿no? Virreinato, capitanías generales, eso es materia de otra conversación. Bueno, siendo así, no había, o siendo así, no existe ninguna clase de motivo jurídico por el cual se pueda romper el dominio o la soberanía que los monarcas de Castilla ejercen sobre estas tierras. No hay manera, no hay ningún modo, o sea, no hay ninguna posibilidad de que pueda romperse jurídicamente, porque si la soberanía viene de Dios, ¿qué pueden hacer? Poco puedes hacer con eso. Ahora, en derecho, en estricto derecho, sabemos que un monarca, vamos a ponerlo más sencillo. En estricto derecho sabemos que un contrato fundamentalmente, mira, es un acuerdo entre dos personas, dos o más personas. Es una convención, como se habla en derecho romano. Pero ¿a qué se refiere esto? Pues mira, ambas partes llegan a un acuerdo en relación a algo, y en relación a eso establecen ciertas estipulaciones. Pero para que pueda ser válido, hay que dar la voluntad, no solamente real, expresa, sencilla, sino también hay que dar la voluntad sin ninguna clase de error en la misma. Por lo menos lo que llamaban en la época un mentecato, o vamos a decirlo de otra manera, un entredicho, alguien enfermo de la cesera, como dirían los españoles de la época, no podía válidamente firmar un contrato, porque no estaba en sus cabales. Un niño no puede firmar un contrato. Bueno, por eso mismo es que tampoco una persona que fuera impelida por una fuerte violencia podía suscribir un contrato o manifestar su aceptación a un contrato de una manera válida. Es una cuestión que hay que saber. O sea, en un principio general del derecho, si tú vas a suscribir un contrato y existe violencia para que des tu voluntad, no es válida la aceptación de voluntad y por lo tanto el contrato es nulo. Okay. Hay que recordar que en 1808 a Napoleón Bonaparte se le ocurre
pasar sus tropas con la connivencia del favorito de Carlos IV, Godoy, por la península ibérica. Hay que recordar que lo estaba haciendo para invadir Portugal. Los españoles no eran tan tontos como para dejarse invadir si Napoleón decía que los iba a invadir. Pero bueno, le creyeron a Napoleón que se supone que nada más iba a invadir Portugal, y como no tenía la armada, tenía que hacerlo por tierra, lo hizo y se quedó allí. Claro, Napoleón, al quedarse en España, ya está cometiendo un acto de guerra, pero Napoleón va más allá. Napoleón llama a Carlos IV y a Fernando VII, es decir, a padre e hijo de la dinastía de los Borbones, que había tomado la línea sucesoria por ius bellum, por derecho de guerra, y por lo tanto la legitimidad no se había roto. Porque hay que recordar que cuando muere Carlos II el Encantado de la Casa de los Austria, se llama una guerra, pero por derecho de guerra justamente pues ganan los Borbones. Por eso la legitimidad no se rompe, y ellos siguen siendo los señores de América también. Bueno, Napoleón llama a Carlos IV y a Fernando VII al País Vasco francés, es decir, los saca del territorio español, y además los obliga a que Fernando VII, que le había quitado a su padre la corona de Montilla y Aranjuez, le devuelva la corona a su padre, es decir, abdique en nombre de Carlos IV, y que Carlos IV a su vez abdique en nombre de la Casa Bonaparte, y Napoleón le va a colocar la corona a su hermano José I de España. Esta es la mayor representación o el mayor modo de expresar lo que es precisamente violencia en un contrato, porque al final una abdicación fundamentalmente es un acto jurídico de efectos recepticios, es decir, necesita que sea aceptada la capitulación, y está funcionando. Mira, la abdicación, perdón, yo estoy abdicando en tu nombre, tú aceptas la corona. Luego el acto se supone que en principio llegó a su fin gracias a sus efectos, pero no está pasando eso. Para nada está pasando eso. Está siendo obligado el monarca español, a pesar de que yo creo, y es lo que ha dicho la historiografía española, ¿no? Se ha señalado que los Borbones realmente no eran hombres muy valientes. Me refiero por lo menos a Carlos IV y Fernando VII, y parece que lo aceptaron de muy buen gusto, pero claramente tú no puedes reputarlo como algo voluntario si te están sacando de tu país y además no tienes armas ni ejército para enfrentarte al emperador de Europa, que se te ha dado ese título él mismo. Ok, aquí se rompe la línea de legitimidad de los monarcas que pueden ejercer un derecho de dominio soberano sobre América. No hay monarca legítimo. Hay lo que podría llamarse, aunque me parece súper pavoso llamarlo así, un vacío de poder, ¿no? O sea, ¿quién manda ahora a América? Y ya no hay un rey legítimo. Está Fernando VII, que fue el último que ostentó el cargo legítimamente, porque a pesar de que pueda sonar un poco extraño, cuando él toma el motín de Aranjuez en contra de su padre, él venía a ser el heredero a la corona de todas maneras, él era el infante, luego en la misma línea de sucesión, y lo hace por motivos españoles. Lo hace por motivo que considera que en efecto Godoy está aprovechándose de Carlos IV. Entonces, mira, tiene alguna clase de sentido lo que hace Fernando VII. Luego es el último monarca. Pero ajá, ¿qué hacemos nosotros aquí entonces el 19 de abril del año 1810? Queremos ser bastante magnánimos, ¿no? Entonces nosotros le decimos a Fernando VII, está bien, vamos a dar el voto de confianza que a ti te agarraron no podías hacer absolutamente nada. Vamos a dar el voto de confianza. En efecto, tú eres el último monarca legítimo de la Casa de Borbón y estás vivo. Luego vamos a guardarte la corona. Pero lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que ninguna regencia o ninguna cortes ni nadie de la península ibérica nos mande que nos sea el rey en persona. Porque es que nosotros no somos un territorio de la península ibérica. No, nosotros somos un territorio aparte a los cuales se le dio el dominio a los reyes de Castilla. Pero no somos realmente parte de la península ibérica. Es un hecho que no lo somos. Estamos fuera de la península ibérica. Entonces, ¿cómo? Es súbdito del rey. Exacto, súbditos del rey. No son parte de España. Ojo, es interesante. Son parte de España en tanto y en cuanto España mantenga el rey legítimo. Ojo. Entonces, claro, todo este razonamiento va también unido a la teoría de la soberanía.
En la teoría de la soberanía pasa algo bastante interesante, bastante simpático. Si la soberanía venía de Dios y Dios se la podía elegir, o Dios elegía a un mortal para darle la soberanía, y este mortal no podía ejercerla, pues la soberanía no podía devolverse a Dios, porque Dios Padre o el Espíritu Santo Jesucristo no iba a bajar a gobernar. Lo que pasaba entonces es que la soberanía rebotaba hasta el pueblo, que era básicamente su destinatario. O sea, el pueblo otra vez retomaba la soberanía que Dios alguna vez le había dado al monarca. Entonces el pueblo tenía que resolver de alguna manera, y la manera de hacerlo a través de la representatividad. Y la representatividad lo iba a hacer a través de una de las grandes figuras jurídicas españolas, que era la Junta, el fenómeno del juntismo. Es decir, hay unos cuantos invitados, hay unos cuantos allí que en efecto pueden realizar la representación. Aquí está la figura, y esto, ojo que esto es muy interesante, porque muy pocas personas que manejan el derecho constitucional, sobre todo aquellos que tienen la perspectiva inglesa, son capaces de entender esto. Un inglés no puede entenderlo, porque un inglés va por el common law, que es un tipo de derecho que se da exclusivamente en la isla británica. En cambio, que estos principios que estoy exprimiendo son principios del ius communio, derecho continental, que vienen directamente desde el Imperio Romano y van a ser heredados fundamentalmente por el reino de los francos, el reino de los teutones, de los germanos, y también por el reino de los hispanos. Ellos van a heredar, van a quedarse con ese derecho y van a entender las cosas de esta manera. Así funciona la soberanía, así se hacen las cosas en el derecho continental. Es la única manera, ¿no? Entonces necesitamos representación. Esta representación, que es el juntismo, es muy español. Y van a participar en un momento que es claramente un momento fundacional, que tiene características de lo que hoy en día llamamos poder constituyente. Hoy en día lo llamamos así. En esa época vamos a llamarlo momento fundacional, momento clave de la nación, ¿no? Allí se encuentra claramente otra vez este reino con la soberanía en sus manos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardársela al monarca, porque el monarca, pobrecito, no puede ejercerla ahorita. Pero resulta que pasan varias cosas, entre ellas que Fernando VII, ya a finales del año 10, inicio del año 11, da muestras de una genuflexión bárbara, terrible, celebérrima, a favor de Napoleón Bonaparte. Primero le pide que lo adopte, lo cual es una cosa terrible. Es decir, el soberano de la Casa de Borbón le está pidiendo a este pata en el suelo, a este venido más, a este tiranuelo, a este oligofrénico, a este tipo malvado llamado Napoleón Bonaparte, que lo adopte. O sea, el tipo que te está invadiendo, tú le vas a decir, por favor, hazme que te diga papi, ¿no? Es una cosa más o menos así, puede sonar extraño, pero es lo que le estaba pidiendo Fernando VII. Y Napoleón le dijo que no, o sea, Napoleón le iba a llamar a papi. Entonces Napoleón se hace loco, pero Fernando VII, al cual Napoleón le había dado una tierra y una plata para que se quedara tranquilito, no es como que estaba en la cárcel pasando trabajo, eso no pasó. Fernando VII le pide después que le dé una de sus hermanas para casarse con ella, para poder por lo menos vincularse sanguíneamente. Este par de actos de Fernando VII van a hacer que surja en la historia de estas provincias un rompimiento, una escisión. Pero ¿por qué es la escisión? ¿Cómo lo pudieron resolver los juristas de la época? Bueno, sencillamente buscaron en el pasado cómo se había hecho en el derecho continental. ¿Qué había pasado en el derecho continental cuando un rey no podía ejercer porque sus actos habían sido tan atroces que ella no podía ejercer? Entonces van hacia atrás, y van a llegar hasta el 500 y algo, ahora mismo no lo recuerdo, 500 y algo antes de Cristo, creo que 506. Es cuando Tarquino el Soberbio, el último soberano romano, antes de la República Romana, su hijo abusa de Lucrecia, que es una joven noble. Cuando el hijo de Tarquino el Soberbio abusa de Lucrecia y la termina matando, producto de la connivencia de su padre, se entiende que Tarquino el Soberbio se hizo indigno para el cargo de rey.
sea, ya Tarquinio es soberbio, no puede ser rey porque carece de la dignidad de regia. Y si no tiene la dignidad de regia, entonces el pueblo puede tomar la soberanía y hacer una cosa pública, una cosa que sea de todos, y es la República Romana que va a iniciar allí. Ese era el único antecedente que existía en el caso de que un monarca se hiciera indigno. Ese es el antecedente que tomamos nosotros, y por eso es que el 5 de julio del año 1811 se establece que Fernando VII no tiene dignidad para ser rey, que Fernando VII es un cobarde, que Fernando VII no ha utilizado o no ha esgrimido los fundamentos del rey como tienen que ser establecidos, y por lo tanto perdió la legitimidad para ser rey. Al perder la legitimidad para ser rey, ahora somos libres para hacer lo que consideremos. Y es aquí una vez más, con el momento fundacional se ve bastante clarito. Y es en efecto como los diputados eligen los 5 de julio del año 1811 hacerse independientes. Hacerse independientes ante los ojos del mundo. Venezuela entonces es independiente y es libre porque puede hacerlo. Ojo, que Venezuela ha podido elegir seguir formando parte de España. Pero lo que pasa, o el momento interesante, es que Venezuela podía elegir ya. O sea, el tratado o el acuerdo por el cual Venezuela estaba sujeta a los reyes católicos era por Dios, tú no podías romper eso. Pero si el monarca se hacía indigno, ahora podías elegir seguir siendo parte de España o ahora ser independiente. ¿Sí? Sí, que te iba a decir, bueno, pero esas juntas de gobierno no solo se dieron en Venezuela, también en la misma península, inclusive en lo que fue Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y ellos no optaron por independizarse. Exactamente, porque por eso el live trata sobre la independencia de Venezuela, porque como te digo, hay diferentes perspectivas de cómo lo puedes tocar. Y además, es una cuestión que tengo que señalar, hay que recordar que el ideólogo de la independencia de Venezuela fue Juan Germán Rocio. Todo este razonamiento es fundamentalmente de Juan Germán Rocio, así como funciona. Sin embargo, este razonamiento le va a servir también a otras partes de América Latina. O sea, lo van a agarrar, lo van a calcar. El razonamiento, el rey no es legítimo, el rey es indigno. Ese va a ser el razonamiento de la época. Claro, aquí está otro gran problema, ¿no? Es un tema de derecho muy complicado, muy difícil. No es un tema sencillo. Poder analizar este tema y poder entenderlo aún hoy en esta época y poder crearlo no es fácil. La época aún era más complicada. Y sobre todo que para esta clase de casos se pueden tener dos interpretaciones. La que dice, en efecto, ustedes son libres de hacerlo, la que dice, ustedes todavía no son libres de liberarse de nada. Es lo que somos unos impíos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, Fernando VII vuelve. Cuando Fernando VII vuelve a ser rey, hay un problemón. O sea, ¿qué hacemos nosotros que tenemos toda esta teoría de la soberanía ahora para decirle a Fernando VII que es un tipo ilegítimo? Es un problemón que existe en la época. Bueno, aquí estaba Bolívar. La tesis de Bolívar fue seguir hacia adelante. La tesis de Bolívar fue seguir en pro de la independencia, y si no le gustaba y no nos iban a mandar a los sacerdotes, pues entonces hacíamos una iglesia nacional. La Bolívar fue realmente muy radical al respecto. La iglesia estaba temblando. De hecho, por ahí hay un libro que se llama Bolívar, y creo que León XII era el papa de ese entonces. No me crean, no recuerdo el nombre. Creo que era León XII, no lo recuerdo. Quizás no, quizás León XII era el de Guzmán Blanco. No hay un libro en el cual tratan el tema de Bolívar con la iglesia, con el papa de la época. Y Bolívar era un dolor de cabeza, porque Bolívar estaba montado en este razonamiento. Ya ese señor no tiene ninguna legitimidad. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes se imaginarán que Fernando VII lo que hace solamente es volver a preguntarle al Papa. Mire, usted que es el intérprete de la voluntad de Dios, pregúntale a Dios si es verdad que yo tengo motivo o no para poder gobernar sobre su territorio. Y evidentemente el Papa le dijo, usted lo que tiene mucho motivo. Es más, tú eres el rey. Es un problema. Aquí nos damos cuenta entonces que la interpretación ya es mucho más enciclopedista, ya rompe con lo ecuménico y va directamente hacia lo racionalista. O sea, es verdad, aceptamos todo lo que podíamos de la iglesia, pero ya va, ya. O sea, ya el poder volvió al pueblo, al soberano. O sea, vamos a analizar esto racionalistamente. Muy, muy interesante lo que pasa en esta época. Bueno,
muy chévere, muy bonito todo esto. Hay que recordar también que Venezuela va a tener varios problemas. Venezuela va a tener problemas de legitimidad muy importantes porque cuando cae la Primera República, que cae en manos de Monteverde comienza a ser una clase de actuaciones loquísima. O sea, Monteverde es como este muchacho que de pronto los papás le dan $1,000 para un fin de semana. $1,000 te voy a dar un Ferrari para un fin de semana. Váyase por allí de fiesta. Monteverde agarró su Ferrari, agarró sus $1,000 y bueno, es una fiesta, un parrandón estupendo, ¿no? Claro, o sea, Monteverde ataca profundamente la legitimidad española. Esa es la que ataca realmente. Porque Monteverde, si a ver, vamos, está llegando a un armisticio o a una capitulación con los rebeldes republicanos. Y Monteverde comienza a atacar constantemente cada una de las cosas legítimas que había en la Capitanía General de Venezuela. Entre ellas la Real Audiencia, entre ellas el ayuntamiento. Imponía su voluntad. Y además, el hombre tiene el decoro, o la falta de decoro, mejor dicho, de nombrarse capitán general. A pesar de que Millares haya sido nombrado capitán general, es que está en Maracaibo. Entonces, no, ese no es capitán general a sí mismo. Pero para colmo de males, en España le ratifican el cargo. Lo cual es una cosa que a veces uno dice, yo sé que estaban en guerra, yo sé que estaban complicados, pero ¿cómo se le ocurre a usted ratificarle el cargo a Domingo de Monteverde? Que está actuando sencillamente como un salvaje. Claro, no puede ratificarle ese cargo, pero bueno. Al final Monteverde cae, viene la campaña admirable de Bolívar en el año 13, otro problema de legitimidad. Bolívar se llama dictador y dice que tiene una dictadura comisoria, pero ¿quién se la dio? Porque para que te den una dictadura comisoria te la tiene que dar necesariamente el Parlamento, y si no estaban presos, estaban fugados. O sea, había muy poco por allí, como el caso por lo menos del Marqués de Ustaris, el que le hace este famoso documento, en el cual Bolívar puede gobernar como le provoque. Hay un problema de legitimidad. Sin embargo, se acaba rápido porque Boves, y esta es una cosa muy interesante y muy extraña. Curiosamente, Boves, cuando acaba con la Segunda República, o cuando la está acabando, se comporta mucho más legítimamente que Monteverde. Sí, Boves, el loco, el urogallo, el salvaje, el terror de los mantuanos, el asesino. Y mira, está también la gente de la Real Audiencia, establece los tribunales de nuevo. O sea, Boves es mucho más legalista. Sí, Boves, una cosa loquísima. Claro, otra vez somos parte entonces de España y nos basamos fundamentalmente, de nuevo, en la bula intercaetera y en el Tratado de Tordesillas. O sea, ya somos otra vez parte de España. Pero los independentistas siguen luchando. Hay que recordar la gran obra de Manuel Carlos Piar para conquistar el sur de Venezuela. Cómo después esto va a ser el sitio o el nicho del Congreso de Angostura, cómo se va a hacer la Tercera República de Venezuela, la famosa República de Angostura, que va a durar tan poco porque después vamos a crear la República de Colombia, en la cual Venezuela va a ser va a tener varios departamentos en su territorio, ¿no? Ok. ¿Cuál era la legitimidad de Simón Bolívar para crear la República de Colombia? Es que no hay para Venezuela legitimidad de crear Colombia, porque la gran parte de Venezuela estaba tomada por España. Y si era verdad que ahora éramos soberanos y la única manera en la cual podíamos ejercer nosotros nuestros derechos era a través de representantes, ¿qué pocos representantes vamos a tener si casi toda Venezuela está tomada? Entonces aquí hay otra vez una crisis de legitimidad. Y ojo, yo sé que muchos bolivarianos, mucha gente se va a poner brava conmigo y me va a decir que Bolívar fue lo máximo, que qué buena creación Colombia, que lo traicionamos, que pobrecito Bolívar. De nuevo les digo lo que yo siempre señalo. Yo tengo una estampita de Bolívar en la cartera como todos ustedes, a mí me gusta mucho, yo lo admiro mucho. De verdad, sí, lo quiero, lo idolatro, pero ustedes también, yo sé, lo idolatramos, pero es que no lo está haciendo bien jurídicamente, porque de hecho, estos no son inventos míos. Esas son fundamentalmente las razones por las cuales en el año 1829 nosotros súper obstinados de Bolívar y de Colombia vamos en el Congreso de Valencia, la famosa reunión de Valencia, la Convención de Valencia, y después la de Caracas a decir, mira, Venezuela tiene que ser libre. Es más, a nosotros nunca nos preguntaron. O sea, nosotros de pronto salimos de España y estamos pegados a otra parte, pero ¿qué es esto? O sea, si nosotros, cuando rompemos con España jurídicamente, sencillamente tenemos nuestra independencia absoluta. ¿Cómo es que ahora somos un departamento de otra parte? ¿Qué es eso?
Entonces, eso es los venezolanos defendiéndose jurídicamente. O sea, nos estamos defendiendo, ¿no? Y no solo jurídicamente, sino la hacienda antes, por lo menos de la independencia, era propia de la Capitanía General de Venezuela. Una vez que se pasó a la Gran Colombia, hasta la hacienda, pues dependía de Bogotá, imagínate, se centralizó todo. Sí, Bolívar era muy centralista. O sea, Bolívar es un hombre profundamente centralista, que hay que recordar, si ustedes no lo saben, léanse el Manifiesto de Cartagena de 1812, por Dios, o sea, el hombre más centralista del mundo y odia a los federales, pero los detesta. Lo cual te habla claramente de un error teórico de Bolívar, yo creo que sí, porque si vemos un caudillo que por lo menos tuvo que enfrentar lo mismo que Bolívar, pero unas décadas después, como el caso de Rosas en Argentina, él fue federalista. Y fue la única manera en la cual él pudo salvar la unidad. Porque si no, mira, como Uruguay, todas las demás. Es la única manera en la cual él salvó la cuestión, siendo federal. Luego creo que Bolívar realmente cometió un error aquí teórico y de teoría política. Ojo, no lo estoy inventando yo, es que ya están los hechos. O sea, no ser federal era una locura en la época. O sea, no podías mantener un centralismo. Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta de Bolívar? Pues seamos más autoritarios entonces. Claro, ¿cuál es el problema? Que no quiere, pues somos más autoritarios. Lo cual es absurdo. O sea, más fuerza y más fuerza y más fuerza, al contrario, no garantizan absolutamente nada. Bueno, al final, la historiadora Elena Plaza, por lo menos, establece dos momentos constituyentes en el año 1830 y establece el Congreso Admirable de Colombia, pero también establece el Congreso la Constituyente de Venezuela. Yo no veo el momento constituyente del Congreso Admirable, porque el Congreso Admirable es un desastre, eso es un fracaso. Allí no hay nada. O sea, para que pueda existir una más les digo, esto es anacrónico, la de constituyentes ahorita, en esa época hablamos de momentos fundacionales, pero ella lo llama momentos constituyentes. Para que tú puedas tener un momento constituyente, un momento fundacional, tienes que tener también la representación de la gente que se supone que está viviendo este momento. Pero es que Venezuela está totalmente en contra, Ecuador también, es que hasta los neogranadinos estaban en contra. O sea, todo el mundo allí está obligado. Eso es como que usted va a una fiesta, usted de pronto ve un caballero que se considera muy bien él mismo y lo ponen a bailar con la más fea. Tú no quieres bailar con la más fea, pero te obligan a bailar con la más fea. Y entonces la más fea es abusadora y se te pega, entonces te abraza, tú no quieres bailar con la más fea. Y cuando tu papá se vaya, tú te vas a soltar, mira, suéltame fea. Eso más o menos es lo que hacemos, o sea, estamos obligados a estar aquí. Ajá, también van a venir seguramente a decir, no, es que si fuera el sueño de Bolívar, lo habríamos cumplido, tenemos mejor, todo lo que ustedes quieran, pero qué bello que ustedes lo piensen así ahorita. A mí también me encanta, como les digo, yo también tengo un cuadro de Bolívar en mi casa gigantesco, pero la gente de la época no me parecía ni un poquito chistoso. Entonces, bueno, mira, era la gente de la época, era lo que lo estaban viviendo, algo sabrían, o sea, algo vivían ellos que no les parecía nada simpático. Y es el pueblo, o sea, es el pueblo que se levanta. No es como que Páez, porque lo han apuntado así, que Páez con Miguel Peña y Ismaelito, sí, unos tipos leólos, así, todo sedicioso. No, el pueblo lo reclamaba. Le decía, mira, pana, ¿qué es esto? O sea, nosotros queremos que nos manden los reinosos eso. Y todavía le llaman a los reinosos. Ojo, una de las razones emotivas evidentemente es, pero, o sea, sinceramente, ¿cómo a Simón Bolívar se le ocurre pegar al virreinato de la Nueva Granada la Capitanía General de Venezuela en la audiencia de Quito? O sea, yo sé que Bolívar no lo estaba haciendo al azar. Bolívar estaba uniendo otra vez el virreinato del año 17. O sea, pero ¿cómo tú vas a unir el virreinato 17 si ya se había separado porque no se soportaban entre ellos? Es que yo no lo entiendo. O sea, si Bolívar era caraqueño y era venezolano, y él sabía de la gran tirria que había entre venezolanos y reinosos, como los llamábamos, que nunca los quisimos, ¿cómo se le ocurre pegarlo de nuevo? Esto puede ser otro ejemplo también tonto, pero es que es como que te obligan a casarte con una mujer fea, ¿vale? O sea, pero qué horrible. No, o sea, yo creo que tenía que haberle dado más autonomía y hubiera funcionado. A cada departamento. Quizás con el federalismo hubiese funcionado, pero
pero existía odio. O sea, es como que es tal cual. Mira, tú te casaste con una mujer que se puso muy fea, pues, y te divorciaste de ella. Y después de 20 años, cuando está más fea y más gorda, es que te obliga a que te cases de nuevo. Es que tú no vas a estar feliz. Claro, ojo, sé que van a decir, entonces, están hablando más de las mujeres feas y gordas, no me estoy refiriendo a eso. Creo que el ejemplo ha quedado muy claro, ¿no? No me refiero a las damas que tienen un peso mayor al que deberían, para nada. O sea, saludos a todas, pero volviendo al tema, para poder entender o terminar de explicar esto para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Estos son los fundamentos únicos de la independencia y los fundamentos únicos de la existencia de Venezuela. Es un gente que dice que solamente ha habido una república en Venezuela, que comenzó en el año 11, fue recuperada poco a poco, después lo volvieron a unir los intentaron unir a Colombia, y después la república renace en el año 30. Por eso se habla de una sola república a veces, ¿no? Bueno, de hecho, ese planteamiento es muy interesante. Pero volviendo al caso de Venezuela, muy sabroso todo, muy chévere todo, pero no lo reconoce nadie. Un problema. Porque claro, somos independientes, muy chéveres, pero existía el problema de que parecía que lo querían otra vez anexar en la Nueva Granada. No parecía, sí querían hacerlo, ¿cierto? Si no busquen lo que decía Rafael Urdaneta por la época, se estaba pendiente de volver otra vez a unirnos a la Nueva Granada. Además de eso, España, o se tenía pensado, hasta que Fernando VII no murió, y después los primeros años de Isabel II, de su hija, la hija no tenía nada que ver, era un infante, pero sus hombres, los hombres de Estado, sí tenían pensado venir otra vez para acá a echarle pichón a esto, porque bueno, esto era de ellos, o lo veían ellos así. Entonces, claro, somos independientes materialmente, pero formalmente no se nos ha dado la independencia. O sea, no es que nos la tengan que conceder, ya la conseguimos nosotros, pero evidentemente nos hacía falta que nos firmara el Reino de España el finiquito, pues, que nos dijera, bueno, está bien, se acabó el problema y más nunca. Ojo, no porque, claro, por razones siempre chauvinistas, uno dice, bueno, ¿por qué falta nos hacía que no firmaran nada? Si no hacía falta. Porque en el mundo real, en el mundo en el cual los países comercian entre ellos, en el mundo real en el cual los países tienen relaciones políticas y diplomáticas, hace falta que te reconozcan algunos países, sobre todo si son un imperio como España, porque si no, los amigos de España tampoco te van a reconocer. Entonces eso es un problema. Y en cualquier momento, si España se vuelve independiente, de hecho, los primeros países que reconocieron a Venezuela fue justamente Inglaterra y Estados Unidos. ¡Qué raro! ¡Qué raro! El enemigo de España. ¡Año! Pero bueno, hasta que España no lo hizo, no se hizo en todo el mundo, eso es así. Claro, entonces aquí, a pesar de lo que se diga, a pesar de que uno pueda creerse muy valiente y muy bravo, todo lo que uno quiera, mira, aquí no estamos tranquilos. Muy bonito el presidente Páez, muy bonito el presidente Vargas, qué bonito como Mariño se lanza a las elecciones y pierde porque siempre perdía, nadie lo quería. Ni aquí ni en la Nueva Granada. Por cierto, si ustedes buscan la guerra de los supremos, si ustedes investigan un poco de historia neogranadina, ustedes van a ver que después cuando él sale expulsado en la Revolución de las Reformas, cuando él dice la famosa frase esa de que cuando Páez le dice que está expulsado para toda la vida, pues, no, a perpetuidad, y él le dice, bueno, y en Venezuela la perpetuidad ¿cuánto tiempo dura? Que Mariño era un tipo muy simpático. Bueno, Mariño se va entonces a Nueva Granada y se pone ya en un departamento a levantarlo también la guerra civil, para que agarraba. Mariño era un personaje. O sea, yo no lo podía creer cuando yo estaba estudiando historia de Colombia. Y yo, ya, pero este es Mariño. También echando varillas de tiempos inmemoriales. Bueno, claro, uno de los hombres a los cuales se nos debe esto, y uno de los hombres que menos es estudiado en la historia de América, es al general Carlos Soublette. Soublette era un hombre muy interesante. Soublette era un hombre, o uno de los pocos hombres de la época que, a pesar de ser militar, su facilidad era más bien la administración y las letras, eran su facilidad. El mismo Bolívar lo reconoció. De hecho, no lea el diario de Bucaramanga cuando Bolívar está hablando de sus generales y de sus cualidades. Él habla de que hay generales que son muy buenos administrando,
pero que son pésimos en la batalla, pero que son generales porque, bueno, las cosas son así. Y habla de Santander y de Sublet. Entonces son tipos que, bueno, en la batalla son un desastre, pero son muy buenos administrando y llevando negocios, son estupendos políticos. Sí, la razón le dio la vida, le dio la razón a Bolívar, la historia. Sublet, desde la época de Vargas, él había fungido como ministro plenipotenciario del Reino de España, y Sublet hizo un gran trabajo. Ojo, en las obras que se han hecho, por lo menos el trabajo de Elena Plaza, que a mí me gusta mucho, se muestra la labor que hace Sublet, muy interesante, un tipo bastante asiduo. ¿Cómo? Que cuando fue a España a negociar, se reencuentra con Morillo. Sí, es que esto es maravilloso, que bueno que lo recordaste, él duerme en casa con Morillo. La gente no se lo cree, la gente no se piensa que ellos lo vieron por toda la vida, no vale. Morillo se lo lleva y se caen a Pablo y van a comer y recuerdan sus buenos tiempos. Los buenos tiempos de ellos, los estaban matando. Sí, no, y cuando lo despertaba en su casa le decía, despierta insurgente. Le decía así. ¿Quieren imaginar la mamadera de gallo de Sublet hacia Morillo? O sea, te ganamos. O sea, tú no quieras el conde de Cartagena, pues, no está el conde de Cartagena. Es una cosa increíble. Le ganamos. O sea, de verdad que fue muy interesante esto, y tampoco me lo podía creer, pero sí, eran muy buenos amigos. O sea, diga la gente lo que diga, bueno, está bien, ganaste la guerra, pues, pero vente, vamos a comer un ternero. O sea, cosas raras. Claro, si tú le echas este cuento a una de estas personas que ve la guerra de independencia hoy en día y la ve de una manera, la siente, le duele, o sea, odia a los españoles como si, no sé, le hubiesen dado un golpe a la mamá, le hubiesen quitado el celular a la novia, algo así. Tú dices esto y se muere. Y Sublet, sí, Sublet era muy amigo de Morillo, pero ¿cuál es el problema? O sea, aquí la gente se toma las cosas más a pecho que la gente de la época. Sí, así es. Sublet tenía entre ceja y ceja conseguir el reconocimiento. Lo tenía entre ceja y ceja. No lo va a lograr siendo plenipotenciario, pero cuando llega a la presidencia de la República, curiosamente, gracias también a él va a tener a un hombre como Rafael Urdaneta, que también era muy buen político, buscando acomodar estos trámites. Ya en la época en la cual tiene como plenipotenciario Alejo Fortique, ya tienen los instrumentos allí, ya tienen el tratado, y ojo, para lo que digan que a veces dicen tonterías, el tratado es muy bueno para Venezuela, muy bueno para Venezuela, absurdamente bueno para Venezuela. O sea, se le dan a Venezuela fundamentalmente todas las prerrogativas. Es más, dicen, bueno, mira, si tiene una clase de reclamación, tiene 4 años para reclamar una vez que hayan canjeado los instrumentos, ni siquiera cuando lo hayan ratificado. Y si no reclama, pues mira, las cosas quedaron así, no somos amigos, qué chévere ser amigos. O sea, el tratado es una maravilla. De verdad, el tratado en que trabajó Sublet fue muy bueno. Más bien, yo he leído el vuestro de Lorenzo que se pone bravo, pero ¿por qué le dimos todo eso? Yo no sé por qué, pero realmente el tratado es muy beneficioso para Venezuela. Ojo, si tú eres España y estás perdiendo tus provincias ultramarinas gracias a esa gente, tu economía va como va gracias a todo ese desastre, y también el desastre endógeno, hay que recordar, los liberales están luchando mucho en España, pero ponte un poquito difícil, no lo sé, que ponle una traba a algo, le piden alguna plata. No sé, se me ocurre lo que yo habría hecho como hombre de Estado español en la época, no, para nada. O sea, aquí no conceden todo. Es más, el tratado es hermoso, a mí me encanta. A mí me encanta porque, de hecho, los correos de la época se dice en el penúltimo artículo: deseando a la República de Venezuela y su Majestad Católica conservar la paz y la buena armonía que felizmente acaban de restablecer por el presente tratado, declaran solemne y formalmente, el original segundo, que si lo que Dios no permita se interrumpiese la buena armonía que debe reinar en lo venidero entre las partes contratantes por falta de inteligencia de artículos aquí convenidos o por otro motivo cualquiera de agravio o queja, ninguna de las partes podrá autorizar actos de hostilidad o represalia por mar o tierra sin haber presentado antes a la otra una memoria justificativa de los motivos en que funde la queja o agravio y negándose la correspondiente satisfacción. Es increíble.
O sea, fundamentalmente vamos a ser amigos para siempre, por favor, vamos a ser amigos, te quiero, te quiero, te quiero. O sea, el tratado es muy cariñoso, es una cosa hermosísima, a mí me encanta. Y yo a veces se lo muestro a la gente que se ponen con sus cosas de Bolívar, de la independencia, yo, bueno, pero ya va. Aquí dice que los queremos mucho, y como los queremos mucho, ya basta eso está odiando a los españoles, somos muy amigos, los queremos, nos adoramos. Y bueno, curiosamente más nunca entramos en guerra, ¿no? De hecho, ya España había dado muestras a veces de reconocimiento, por lo menos lo que hace Monteverde cuando firma con las fuerzas beligerantes, que va a firmar, Miranda no firma, pero que debería haber firmado Miranda. Ahí hay una especie de reconocimiento de insurgentes, que también se va a ver sobre todo cuando el tratado que va a firmar, que va a redactar Sucre, lo va a firmar Morillo con Bolívar, el tratado de regulación de la guerra. Allí ya se habla una vez el jefe de Estado de Colombia. O sea, ya España había dado varios señales de reconocimiento, pero como esta ninguna. A mí me encanta, estoy muy feliz por eso. Quiero que lo sepan, España nos reconoce como independientes y nos queremos mucho. Y bueno, tú que estás allá en España, Emilio, cuando salgas de acá y abraza al primer español que veas y le dice, bueno, somos muy amigos, nos queremos mucho por el tratado del año 45. Y así, y esto no es responderte el abrazo. Eso era lo que hay que decir al respecto. Bueno, entonces muchísimas gracias, César, por tu exposición. Vamos a la ronda de preguntas. A ver cuánto tiempo nos queda. Bueno, nos queda poquito tiempo, 10 minutos. Vamos a darle un chance a la gente que pregunte. Y si no, bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Tú crees que en verdad se hubiera llegado a un intento de reconquista a España en algún momento si no se hubiera dado este tratado de amistad, César? No entiendo, o sea, no entiendo. ¿Cómo le pregunta? ¿Tú crees que si no se hubiera dado este tratado de amistad, hubiera habido algún intento de reconquista de España sobre Venezuela? No me extrañaría. No me extrañaría porque el orgullo español era muy, muy importante, a pesar de que hoy en día no se tome así, que hoy en día en España hay gente como Pablo Iglesias y cosas de estas, pero en España alguna vez había gente seria, había tipos serios, ¿no? Sí, lo estoy diciendo claramente, aunque hay gente que no le guste, la gente de Podemos y esta, eso no es gente seria, eso es otra cosa, pero gente de la época, la gente seria, claro que iban a querer recuperar sus posesiones. De hecho, no me extrañaría que al final del siglo XIX lo hubiesen intentado. Porque es que yo sé que España estaba en guerra continuamente, pero tenían Puerto Rico ahí mismo. Que estos territorios estaban allí todos medio mal amalgamados, todos tristes, estaban en guerra civil. No habría sido tan complicado. De verdad que no. De verdad que no. Vale, bueno, vamos a preguntar una pregunta aquí de Alberto Ferreira. ¿Quién presidía el Congreso de 1811? ¿Félix Fermín Paul o Rodríguez Domínguez? Félix Paul, ¿no? Ojo, el Congreso del año 1811 va a pasar por varias cabezas, pero creo que alguna vez estuvo en Paul. Creo que alguna vez estuvo en cabeza de él. No recuerdo, no lo recuerdo. Vale, vamos con otra pregunta del público. Pregunta Daniel Álvarez Araujo. ¿Qué libro recomendaría sobre la independencia, César? ¿Qué libro recomendaría sobre la independencia? Mira, El ladrillo, que está aquí. Historia Constitucional de Venezuela, de José Gil Fortuna. Me gusta mucho porque José Gil Fortuna en este libro explica paso por paso, te echa el cuento de la historia, pero también de los fundamentos jurídicos que había. Muy poca gente se ha llevado, se ha hecho eso realmente. Y lo ha hecho con la calidad de Gil Fortuna. También hay San Marino y la Independencia de Venezuela. Estos 5 tomos, son 5, increíble. O sea, porque pormenorizadamente, paso por paso. A mí me encanta este libro de Parra Pérez. Yo siempre recomiendo mucho Parra Pérez. Pero por aquí. No lo tengo aquí, pero yo también recomiendo mucho los libros de la Fundación Rómulo Betancourt, que tiene los mejores historiadores hablando de eso. Tomás Estrada tiene un trabajo sobre la independencia
en la colección de la Fundación Rómulo Betancourt, entonces lo reviso. Muy bueno. Claro, también van a conseguir cosas de Elías Pino, cosas de Inés Quintero. Okay. Vamos a ir al corte para despedirnos después, ¿vale? Vale. Vale, perfecto. Bueno, ya venimos y bueno, hasta ahora.